el título o el tema que le hemos dado al Congreso este año, como pueden ver ahí en la pantalla, es Ani Or Haolam, que quiere decir yo soy la luz del mundo. Y por eso quiero aprovechar este tiempo de haber prendido la luminaria de Shabbat, para que esto que se hizo acá de forma física esté conectado con la enseñanza y con el tema de este Congreso. Porque todo este Congreso, la mayoría de este Congreso va a ser durante un Shabbat. La mayoría de este Congreso, salvo lo que hagamos el domingo, va a ser en el espacio de estas luminarias. Porque estas luminarias representan el inicio y el cierre. Porque el Shabbat se empieza prendiendo luces y se termina prendiendo luces. Y mañana van a entender por qué es importante el concepto de cerrar, abrir y cerrar. Hacer la separación de ese tiempo por medio de la luz. Y por eso quiero que en este Kabbalat Shabbat, en este recibimiento de Shabbat, hagamos Kabbalat Or, recibimiento de la luz. Pero ¿cómo se recibe esta luz? ¿Cómo se recibe esta luz? A través de conocer de la luz y su grandeza. Cuando yo conozco de la luz y su grandeza, la estoy recibiendo. Y una vez que yo la recibo a ella, se activa en mí. De ahí en adelante solamente queda cuidarla, que esa luz nunca se apague. Porque ya la recibí y al recibirla fue un regalo. Ya la parte más difícil pasó, que fue haberla recibida, haber recibido la luz. Ahora que toca, cuidarla. Por eso, en esta primera enseñanza, le puse así: conociendo la luz, Kabbalat Or, recibir la luz. Así como recibimos el Shabbat, recibamos la luz. Este congreso, como habíamos hablado, tiene como objetivo hablar de la luz. ¿Quién es la luz? Yeshua HaMashiach. Esa frase que pusimos nosotros acá, yo soy la luz del mundo, aparece en Juan capítulo 8, versículo 12, donde Yeshua dice: otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, no es cualquier luz, es la luz que trae vida a cada uno de nosotros, porque una persona, aunque esté caminando, aunque esté hablando, aunque se esté moviendo, no quiere decir que tenga la luz de la vida. Hay algo más elevado que eso, y ese es el punto que quiero tratar el día de hoy. Entonces vinimos a hablar de la luz y vinimos a este lugar a ser llenados de esa luz. El objetivo de cada uno de nosotros hoy es que cuando salgamos el lunes de regreso a nuestros hogares, regresar con esa luz a nuestros hogares y alumbrar en nuestra ciudad. Ahorita al inicio estamos haciendo algunas preguntas a los jóvenes, algunos jóvenes, y una de las preguntas que yo le hacía era esa misma: ¿con qué objetivo viniste? ¿Por qué tú viniste a este lugar? No por qué te trajeron, no, tú por qué viniste. Es una pregunta personal para cada uno, que cada uno se la tiene que responder a sí mismo. ¿Yo por qué vine aquí? ¿Qué vine a buscar yo aquí? Porque lo que tenemos, nuestro objetivo debe ser lo que estamos hablando, ser llenados de esa luz. Esta luz es la vida misma, y fuera de ella, fuera de lo que es esta luz, no hay realidad. Todo solamente es un espectro, es una cortina de humo. Hay muchas cosas allá afuera que uno puede pensar que son reales, que uno puede pensar que valen verdaderamente la pena dedicar la vida a eso.
dedicarle tiempo a esas cosas. Pero lo único que es real y verdadero es esta luz. Lo único que verdaderamente merece nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestro trabajo, es esta luz de la cual estamos hablando en este congreso. ¿Quién es la luz? Sí, dijimos, la luz es Yeshua, lo acabamos de leer. Pero ¿qué quiere decir que la luz es Yeshua? ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos entender por la luz? Y vamos a hablar acerca de este tema y entenderlo desde un punto de vista físico. La luz física, ¿qué vamos a aprender de ella? Porque cuando Yeshua dijo, yo soy la luz, Él estaba utilizando un elemento natural para hablar de una realidad espiritual. Entonces, tenemos que entender lo natural a lo que Él se estaba refiriendo para poder avanzar en el entendimiento espiritual que Él quería que recibiéramos. Entonces, quiero hablar en estos 3 puntos de la luz, en lo que es la parte física, la parte de filosofía, es decir, intelectualmente, ¿qué quiere decir esta luz? Y la parte espiritual, para alcanzar un mayor entendimiento. Cuando hablamos en la física, en la ciencia, ¿qué es luz? Luz, científicamente hablando, es una onda electromagnética capaz de ser percibida por el ojo humano y cuya frecuencia determina su color. La partícula elemental que define la luz es el fotón. Eso es físicamente, hablando científicamente, definiendo lo que es luz. Es una onda electromagnética. ¿Qué más podemos hablar acerca de la luz? Hay una frase de Albert Einstein acerca de la luz donde dice: todas las formas materiales son en realidad ondas luminosas en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que científicamente hablando, en todo hay luz. En toda clase de materia hay luz. Esto es materia, yo soy materia, este edificio es materia, todo lo real, lo que se puede tocar, lo concreto. En todo eso hay luz. Es decir, la luz existe en todas partes. En todas partes. ¿Qué más? Dice, es la fuente de vida y energía en todo el universo. Posee la información que hay en el cosmos. Según la ciencia, lo primero que existió, antes de planetas, antes de estrellas, de satélites, de todas las cosas que podemos ver que hay en el universo, antes de que todo eso existiera, primero existió la luz. Eso fue lo primerito que existió. Y me parece curioso porque la Torá, y en la época de Moisés, donde no se tenía información de nada de eso, cuando se escribió Génesis, lo primero que se habló de ¿qué fue? De la luz. Antes de hablar de cualquier otra cosa, lo primero que se habló fue la luz. ¿Qué más? En lo que se ha estudiado del universo y su existencia, la luz es lo más antiguo que existe y por medio de ella todo ha tomado su forma. La luz contiene un color blanco, ya que todos los colores del arco iris se encuentran dentro de ella. Eso fue algo que me llamó la atención, porque claro, todo esto no es para que nosotros solamente aprendamos acerca de la luz física, sino de nuevo, entendiendo lo físico, lo transportamos a lo espiritual y podemos entender Yeshua qué quiso decir cuando él dijo que él era la luz. Y este último punto en particular, el cual habla de que todos los colores, y en específico todos los colores del arco iris, se encuentran dentro de la luz. Y eso fue incluso uno de los experimentos de Isaac Newton,
donde él, a través de un prisma, cuando se pasa la luz blanca a través de un prisma, se divide en todos sus colores. Esa luz blanca queda dividida en todos sus colores. Y algo interesante, porque cuando nosotros vemos algo y apreciamos el color de ese objeto, es solamente a través de la luz. Imagínense ustedes por un momento que no existiera luz, que todo fuera absoluta oscuridad, que la luz no existiera en el universo. ¿Qué clase de vida sería esa? Viéndolo todo, no poder ver nada, porque sin luz no se puede ver absolutamente nada. No se pueden apreciar los colores, no se pueden apreciar las imágenes, no se puede disfrutar de todo lo que se disfruta a través de poder ver. Sin la luz, este mundo no serviría, no sería igual, no sería lo mismo. Y con respecto al color, por ejemplo acá, este es encendedor rojo, ¿verdad? Que todo el mundo lo puede ver, identificar su color, tiene un color rojo. Pero, científicamente hablando, este encendedor no contiene el color rojo, sino que él contiene todos los colores y el que refleja es el rojo. Esa es la explicación científica. Es decir, un objeto recibe la luz, dentro de la luz están contenidos todos los colores. Él la recibe, pero rechaza el rojo. Y ese es el que el ojo humano ve, el color que rechaza. Y es interesante porque cada persona, cada ser humano tiene su forma de ser, tiene su característica, tiene lo que proyecta a otros, tiene su propio color, pero cada uno de nosotros ha recibido la luz de Mashiach. Y dentro de esa luz existimos todos estos colores. Todos nosotros están contenidos en esa luz. Amén. ¿Qué más podemos hablar con respecto a la luz? Desde el punto de vista intelectual, filosófico, cuando se habla acerca de la luz. En el concepto filosófico, que es el concepto filosófico, es el sentido metafórico a través del análisis de las características y las funciones, y se busca aplicar lo tangible a lo intangible, es decir, se busca aplicar lo físico a lo que no es físico, una idea, un concepto imaginativo, no es algo físico, pero se toma el ejemplo físico, natural, real, visible, y se le aplica a lo que hay en nuestra mente. Y bajo ese sentido, en la filosofía, la luz juega un papel importante en muchos aspectos. ¿Qué representa en el intelecto la luz? El conocimiento y el entendimiento, el intelecto humano. Cuando alguien tiene una idea, se le ocurre algo, es como si luz se prendiera en su mente. Es más, en la televisión, en las caricaturas se ha representado así. Cuando usted ve una caricatura y se le prende un bombillo, ¿qué quiere decir? Se le ocurrió una idea, se le prendió el cerebro. Antes lo tenía apagado. La luz representa esperanza, el inicio de algo. Cuando se habla del alba, del sol que sale en el horizonte, tiene ese significado también, esperanza. ¿Qué más representa? El amor y las buenas acciones. Una luz cálida, capaz de prender un alma perdida. Cuando una persona, digamos, está pasando por un momento difícil, está triste, desconsolado, se pudiera decir que su alma está apagada. Pero llega a la vida de esa persona, llega otra que busca animarlo, hacerlo reír, levantarle el ánimo. Para él se convirtió en su luz.
vino a alumbrar su vida, vino a traerle esperanza, amor a través de sus buenas acciones, prender su alma. E incluso en la Escritura, en Proverbios capítulo 20, versículo 7, dice que el alma del hombre es la luz de Adonai. El alma del hombre es la luz de Adonai. Entonces, todos estos conceptos tienen la luz. O sea que antes de entrar a lo espiritual, ya la luz es algo maravilloso. Es algo que todo el mundo quisiera tener. En la física, en la ciencia, si no existe luz, no existe vida. Si no existe luz, no existe vida. Porque para empezar, toda criatura en la faz de la tierra necesita de oxígeno para poder vivir. Sin oxígeno no puede vivir. ¿Y qué genera el oxígeno? Las plantas, ¿verdad? Pero para que una planta pueda existir, ¿qué tiene que hacer? Fotosíntesis. ¿Y cómo la hace? A través de la luz. A través de la luz. Entonces, miren todo lo que conlleva hablar de la luz. En cualquier ámbito que la toquemos, donde quiera que pongamos la luz, ella es vida. La luz, donde quiera que hablemos, en cualquier campo, en cualquier entendimiento, ella es vida. Y a través de ella ha venido a existir todo lo que existe. Si no fuera por la luz del intelecto humano, todavía siguiéramos viviendo en cuevas. Pero fue porque ese cerebro se desarrolló y empezó a alumbrar lo que había a su alrededor y fue evolucionando en ese sentido hasta que hemos llegado a donde estamos hoy. Ahora, después de entender esto, donde ya solamente en estos dos puntos podemos concluir que la luz es lo más importante que existe. La luz es lo más importante que existe. Vamos a avanzar ahora a ver la Escritura en el sentido espiritual. ¿Qué nos habla de esta luz? ¿Qué nos dice de esta luz? Dios es luz. Así es describido el Eterno en la Escritura. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 16. 1 de Timoteo 6, 16. ¿Estamos ahí? Primera de Timoteo 6, 16, ¿lo tienen? Amén. Dice, el único que tiene inmortalidad, es decir, el Eterno es el único que no se ve afectado por la muerte. Él siempre ha sido, es y seguirá siendo. No hay sombra de variación. Que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, a partir de aquí es donde, claro, ya hablamos de lo físico, ya hablamos de lo intelectual, ahora vamos a empezar a entrar en lo espiritual, pero aquí en lo espiritual es donde yo sí necesito, para que el punto que quiero dejar en sus mentes el día de hoy quede bien firme, quede de la manera correcta, sí necesito que estén bien concentrados en lo que vamos a hablar. Bien concentrados en lo que vamos a hablar. Entonces, acabamos de ver que el Eterno es luz. Él es luz. Ahora, antes de que existiera materia, tiempo y espacio, ¿qué era el Eterno? Luz. Porque si lo fue hoy, lo ha sido siempre. Él es eterno, Él nunca ha cambiado. Antes de que existiera todo este universo,
Él siempre ha sido luz. Por eso hay una oración, una frase que a mí me gusta mucho, que dice, porque ya tú reinabas antes de la creación. Es decir, que el Eterno no se convirtió en rey cuando Él creó el mundo. Él siempre ha sido. Todo lo que Él es hoy, Él siempre lo ha sido. Nunca nada lo ha afectado a Él. Exista cualquier cosa que exista, Él es. Y cuando todo deje de existir, Él es. Punto. Entonces, antes de toda la creación, porque la creación es lo único que podemos medir en el tiempo, antes de toda la creación, Él es luz. Y claro, como Él no es materia y no se ve limitado ni por el tiempo ni por el espacio, estamos hablando de, para entenderlo humanamente, una luz infinita y eterna, donde no se puede medir ni un inicio ni un fin, porque no es afectada por el tiempo ni por el espacio, y tampoco es materia. ¿Por qué? Porque Él creó todas estas tres cosas. Es decir, el carpintero que creó este altar de madera, ese carpintero que lo hizo, ¿él se ve limitado por las reglas físicas de la madera? No. Él está por encima de eso. Este altar tiene ciertas condiciones, ciertas limitaciones que el que lo hizo no las tiene. Entonces, si Dios creó todo esto, todo lo que vemos debajo de Él, debajo de su creación, no lo limita. Él está por encima de todo eso. Ok. Habiendo entendido ese punto, vamos al siguiente. Esa luz infinita, nuevamente, ¿por qué es infinita? Porque no tiene ni materia, ni espacio, ni tiempo. No se ve limitado por nada de eso. Entonces, si Él es infinito y nosotros somos finitos, porque hay alguien aquí que sea infinito, que sea, ¿no? ¿Verdad que no? No, todos estamos limitados todos somos una materia, estamos limitados por esa materia orgánica y solamente podemos existir en un tiempo y en un espacio, punto. Entonces, ninguno acá tiene la característica de infinito, ni nada en la creación lo tiene, todo es finito, limitado. ¿Ok? Dentro de sí mismo, para que todo esto venga a existir, Él creó un vacío. Él crea un espacio vacío. Y eso nos lo da a entender, lo podemos entender, ver de esa manera, interpretarlo en Génesis capítulo 2. Y todo esto, claro, es interpretación, porque no hay ningún versículo que literalmente nos lleve a ese pensamiento, sino nosotros, a través de analizar las Escrituras, podemos entenderlo así. Y dice en Génesis capítulo 1, verso 2, dice: la tierra que estaba sin forma y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿por qué de este versículo podemos llegar a la idea de que para que todo esto creara, Elohim se retrajo a sí mismo y creó todo esto? ¿Por qué? Porque ¿qué nos está hablando? Que todo era oscuridad. Todo era tinieblas, oscuridad. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿La oscuridad existe por sí misma? ¿La oscuridad existe por sí misma? No. Es lo mismo que el frío. Cuando uno llega a un cuarto, por ejemplo, uno no llega y mide la cantidad de frío que hay, sino qué tanto calor hay, qué tan caliente está esta habitación. Se mide por lo caliente que hay. Y entre más baja es esa temperatura, es decir, entre menos calor hay, más es la sensación de frío. Es decir, que el frío está en base al calor. La oscuridad es lo mismo, está en base a la luz. No se mide cuánta oscuridad hay dentro del cuarto. Se mide en este espacio del cuarto cuánta luz no hay. Y el resto
es lleno por oscuridad. Entonces, ¿por qué es importante este análisis? Porque si nos dice que hay oscuridad, nos está diciendo que había una luz ocupando ese espacio y que cuando esa luz se retrajo, fue llenada por la oscuridad. ¿Se entiende el punto? Baruch Hashem. Entonces, hasta ahora tenemos que Elohim es luz infinita y que cuando Él fue a crear todo esto, simplemente retrajo esa luz para que lo finito pudiera existir. Lo finito pudiera existir. Es interesante porque ahí vemos el primer sacrificio de Mashiach. ¿Cuál es el sacrificio de Mashiach? Que Elohim, no importándole siendo Elohim, tomó forma de hombre y fue y murió en un madero para que su muerte trajera toda esta vida. Y desde el primer momento lo vimos así, porque a Él no le importó ser esa luz infinita y fue capaz de, entre comillas, matar esa luz para darle espacio a la oscuridad que viniera. Todo empezó con un sacrificio. Siempre eterno es el sacrificio para nosotros, para traernos vida. Sigamos. Ahora, dentro de ese espacio vacío existe todo. Toda la creación está aquí. Y todo esto existe dentro de Él, que lo podemos confirmar también en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, versículo 15 al 16. Y si hay una afirmación que podemos hacer sin titubear, es que existimos dentro de Él. Nosotros estamos dentro del Creador. Él no está en todas partes, todas las partes están en Él. Todo existe en Él. Nada hay fuera de Él. Y lo dice así la Escritura. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice: Él es la imagen del Elohim invisible, el Reshit de la creación. En muchas traducciones dice primogénito, pero primogénito desvía el pensamiento correcto. Es el Reshit. Algo muy más profundo que más adelante lo hablaremos. No es el tema hoy. Él es el Reshit de la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice el versículo 17: Él existe antes que todas las cosas. Por eso no se ve limitado por la creación, porque Él es antes de todo eso. Él está por encima de todo esto. Y como cierra, dice: y todas las cosas subsisten en Él. En Él. Todo existe en Él. Todo existe dentro de la luz. Todo existe dentro de la luz y nada hay fuera de esa luz. Todo es dominado por la luz. Todo, la luz lo reina todo. Y lo leemos acá. No existe un dominio, no existe un principado, no existe un trono fuera de esa luz. Porque ella lo es todo. Una extensión de la luz luego fue introducida en el vacío e hizo separación. Es decir, el Eterno crea un espacio, un vacío dentro de Él, un vacío de luz que es llenado por oscuridad. Porque tú puedes escribir en Google, existe algo que esté vacío 100%, y te va a dar la respuesta física de por qué no existe nada vacío. Cuando
Por ejemplo, acá, este recipiente que está lleno de agua. Si yo cojo esto y lo vacío, boto todo el agua aquí adentro, ¿se queda vacío? No. Porque hay oxígeno, entra luz, es decir, entran muchas partículas y cosas dentro de eso, que, o sea, nunca han estado vacío. Cuando algo se derrama, se bota, cuando algo no ocupa ese espacio, algo nuevo lo llena. Y así ha sido siempre. Entonces, cuando el Eterno retrajo su luz, la oscuridad la llenó, porque es lo contrario a la luz. La oscuridad es lo contrario a la luz. Entonces, donde no hay luz, hay oscuridad. Es así de sencillo. Es imposible que alguien diga, yo no voy a andar en la luz, y que no termine andando en las tinieblas. Esto es un punto bien interesante, porque si solamente el Eterno es luz, porque eso es lo que Él es decir, todo lo que está fuera de Él es oscuridad. Sea bueno para el hombre, sea algo que beneficie, sea lo que sea, es oscuridad. Porque lo único que está en luz es lo que está en Él. Y todo lo que está fuera de Él está en oscuridad. No hay otra posibilidad, no hay otra respuesta para eso. Entonces, cuando Él creó ese vacío que es conocido como el vientre de Elohim, ustedes han visto el vientre, bueno, lo han visto mi esposa, el vientre de una mujer embarazada, pues esa es la creación, el vientre de Elohim. Cuando Él formó ese vientre, introdujo un rayito de luz. Un rayito de luz. Es como si fuera de día y todo esto estuviera cerrado. Si todo esto está cerrado y todas las luces apagadas, aquí hay tremenda oscuridad. Pero si alguien va y abre un poquitico la ventana, entra un rayito de luz. No entra toda la luz, entra solamente un rayito de luz. Y ahora esa luz que entró se diferencia entre la oscuridad y esa luz. Ya se marca una separación entre lo que es oscuridad y lo que es luz. Por eso este tiempo sagrado se separa, se diferencia a través de la luz. Este tiempo Kadosh es separado, es un recordatorio de la luz que entró en la creación para separar, para identificar una cosa de la otra. Y en una mujer embarazada, hay una mujer embarazada y dentro tiene un bebé, que conecta a la mamá y a ese bebé que está allá adentro para que él reciba todo lo que necesita. El cordón umbilical. Entonces, esa luz que entró ahí, que nos habla Génesis 1:3, vamos a leerlo. Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis 1:3 dice: Elohim dijo que haya luz y hubo luz. Fíjense que no dice que Elohim creó la luz. Ahí no dice que Él creó la luz. Y cualquier versión que cometa el error de escribir en ese versículo que Él creó la luz está mal, porque en hebreo no dice eso. En hebreo dice que venga la luz, que exista la luz. Y la luz vino a ser. ¿Por qué no fue creada? Porque ya existía, era Él. Mashiach no fue creado, Él ha sido siempre y fue introducido a este mundo. Fue introducido en medio de las tinieblas. De ahí en adelante sí utiliza el término bará, que es crear, y hatzer, que es formar, cosas así. Pero de la luz nunca habló que fue creada, porque ella siempre ha existido. Ella siempre ha sido. Milenios después de ese momento, milenios después de ese momento, después de la luz, que es la vida de todos los hombres, esa luz se hizo carne y se entregó a sí misma en sacrificio, para que ahora esa luz, después de haber sido introducida a este mundo, no fue suficiente eso, sino que se hizo carne y entregó su vida para que hoy
la luz que sostiene todo el universo habite dentro de ti. Hoy esa luz que sostiene toda la creación está dentro tuyo. Porque ese es el reino que ella siempre ha querido conquistar. Tú. Tiene todo el universo, pero le interesas tú. No se sentó en su reino y dijo, ya, yo con, yo qué sé, 300 billones de planetas que existen, yo estoy bien ya. No, a mí me interesas tú. Todo esto lo creé para conquistarte a ti. Porque ¿qué dijo el rey David? Salmo capítulo 8. Él dijo, cuando miro el cielo, que es la obra de tus dedos. ¿Elohim tiene dedos? No. Entonces, ¿por qué David dijo eso? Fue una forma de decir, vaya, hizo así y creó el universo. No necesitó mayor esfuerzo. Fue cualquier cosa que él hizo ahí. Eso magnífico, eso para él no fue nada. Y si miro todo eso, pienso que es el hombre para que te acuerdes de él, que es el hijo de Adán para que en él pienses. Aún así, le has entregado el dominio sobre sobre las cosas que existen. Entonces, ese es el eterno. Su interés está detrás de nuestro corazón, de conquistar este reino, llenar este espacio. Él no necesita el universo infinito, Él necesita tu corazón. Él quiere tu corazón, Él quiere que esa luz entre en tu corazón. No porque Él lo necesite, Él seguirá siendo. Es por lo que eso va a crear en ti. ¿Qué conocemos entonces acerca de esta luz? Que no es algo físico, no es algo tangible. ¿Por qué? Vimos Génesis 1:3, fue cuando esa luz fue introducida. Esa luz entró al universo. Pero la luz que sí es visible, la luz física, la luz que sale del sol, la luz de ese bombillo, fue creada esa sí fue creada. Fue formada en el día 4, versículo 14 en adelante, donde dice que hayan lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Y servirán como lumbreras. O sea, esas luces que emanan de las estrellas, que sale de un bombillo, que sale de una vela, que sale de un flashlight, no es la misma luz que fue introducida en el día 1. Porque si no, entonces, ¿para qué la Torah me va a hablar de una luz el día 1 y ahora de otra luz el día 4? Y de hecho, en el mismo hebreo hay dos formas de hablar, de mencionarlas. Una es llamada Or, que es la luz del día 1, Or, y la otra es llamada Ner. Y Ner es un objeto que produce luz. Ner es el objeto que produce la luz. Entonces es una luz diferente. Y esa luz infinita, esa luz eterna, vuelve y se repite en Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 4, donde dice: después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Elohim y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. ¿De qué está hablando en Apocalipsis 22? ¿De qué nos habla? De el mundo venidero, el Olam Haba, el mundo venidero y la vida eterna. Produce frutos, dando cada mes sus frutos. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y dice, versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto. Verán su rostro,
y su nombre en sus frentes. No habrá más noche, ni tienen necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque Yahvé Elohim alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces va a llegar el momento donde esta luz física no se va a necesitar, porque vamos a tener a la luz verdadera en medio nuestro, a Elohim, a Yeshua, nuestro Mashiach. Entonces acá vi yo algo interesante, porque entre Génesis 1.3, ahí está mal escrito, es Génesis 1.3 y Apocalipsis 22, entre esos dos versículos hay un espacio. Génesis 1.3 nos está hablando de la luz eterna. Estamos acá, ubíquense acá entre las dos, eso para que se ubicaran bien. El Padre está en control de todo. Algunos ahí se están quedando dormidos ahí. ¿Qué pasó ahí? Llegó la luz, llegó Mashiach. Ubíquense acá. Antes de esta luminaria, solamente había la luz infinita, la luz eterna. Y crea un vacío para que todo esto exista. Hoy tenemos eternidad, vacío, y Apocalipsis 22 nos habla de eternidad nuevamente. Hoy tenemos la luz infinita, eterna, el vacío, y este vacío regresa a la eternidad nuevamente. ¿Se entendió? ¿Y qué pasa? Que dentro de este vacío, esta luz eterna que entró en el versículo 3 dejó destellos de luz que nos conectan con la eternidad. O sea, esa luz infinita, cuando crea este vacío, no la dejó totalmente en oscuridad, sino que permitió un rayo que conectara estos dos momentos para que dentro de este tiempo quedaran chispas de esa luz infinita que nos conectan con la eternidad. ¿Cuál es nuestro trabajo ahora? Encontrar en este mundo dónde están esas chispas de luz. Porque todo lo que el ser humano quiere es la vida eterna. Todo lo que el hombre quiere es la vida eterna. Punto. ¿Qué están haciendo los hombres ricos? Los más ricos del mundo, los que tienen todas las riquezas, están buscando a través de su propia riqueza existir para siempre. ¿Para qué ha sido toda esa riqueza? Para comprar la vida eterna. Porque pagan cierta cantidad de dinero, congelan sus cuerpos con la esperanza que si el día de mañana la tecnología les permite a ellos resucitar ese cuerpo o tan siquiera transportar esa conciencia a una máquina, ya ellos pagaron por eso. Entonces, fijémonos en los poderosos que han querido la vida eterna. Pero nosotros no necesitamos ese poder para alcanzar la vida eterna. Nosotros necesitamos solamente identificar dónde está la luz de vida y conectarnos con ella. Eso es lo que necesitamos. Identificar eso. Esa luz conecta el primer momento de la eternidad con el vacío y la eternidad postrera, dejando en el vacío destellos de eternidad. Eso es lo que hace. Y es algo tremendo porque ese vacío que aquí, ¿de qué tamaño es ese vacío? Del tamaño del universo. Ese vacío solamente puede ser llenado por el Eterno.
Lo mismo es este vacío. Toda persona, tenga lo que tenga, haya crecido en un hogar perfecto, sin importar de dónde venga, sin importar nada, todo el mundo tiene un vacío aquí adentro, del tamaño de todo el universo. Que tengas tú lo que tengas, nada lo va a llenar, solamente su luz. ¿Cuántas personas que han alcanzado, han cumplido el sueño en su vida? Les ha costado 10, 20, 30, 40 años alcanzar ese sueño y lo alcanzan y se matan. Porque lo alcanzaron y siguieron sintiéndose igual. Siguieron sintiendo el mismo vacío, porque eso no se llena con eso. Ese vacío es tan grande, porque es el vacío del universo, que puedes tenerlo todo y nada lo va a llenar. Porque solamente el que dejó el vacío es el único que lo puede llenar. Aquel que formó el vacío es el único que tiene todo para llenarlo nuevamente. Hay la historia de un deportista, un atleta en Europa, que él tenía, no recuerdo exactamente qué deporte era. La cuestión era que él llevaba varios años siendo el campeón a nivel mundial en ese deporte. Y hubo un año que por cosas de la vida, claro, todo el mundo lo admiraba. Y hubo un año que por cosas de la vida simplemente no quedó él como campeón, sino que quedó otro. Y cuando eso se le fue arrebatado, cuando eso le fue quitado, él dijo: ¿ya para qué vivo? ¿Ya para qué existo? Y se terminó quitando la vida. Porque nada de eso va a llenar ese vacío, nada de eso lo va a llenar. Nada de eso lo va a llenar. Dice Salomón: el ojo nunca se va a cansar de ver, el oído nunca se va a cansar de escuchar, y nada de lo que tú quieras consumir, consume, nada lo va a llenar. ¿Cuáles han sido? Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de ese destello de luz eterna que hay en este mundo. Entonces, como no es una luz física, sino que es una luz espiritual, ¿a través de qué se van a manifestar esos destellos de luz eterna? A través de lo espiritual, a través de las acciones que hagamos. Dice en el Salmo capítulo 4, versículo 6, dice: brille en nosotros la luz de tu rostro. Brille en nosotros la luz de tu rostro. Y eso quiere decir, cuando el Eterno actúa en bondad y en misericordia. Entonces, si una persona dice: Padre, yo quiero que en mí, brille la luz de tu rostro, en mí se vea tu bondad, tu amor y tu misericordia, ¿qué tengo que hacer yo? Expresar bondad, amor y misericordia. Y con esas acciones estoy dando destellos de luz eterna. Eso es dar destellos de luz eterna. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leerlo. Que nos habla acerca de no lo leamos para poder avanzar más rápido. Vamos a buscar más bien Miqueas 6, 8, que es el que nos va a dar el sentido de ese versículo. Miqueas 6, 8, porque Mateo 5 es un capítulo donde es conocido para la mayoría de nosotros. Está hablando de que nosotros, sus discípulos, sus verdaderos seguidores, somos la luz del mundo. Y que a través de nuestras buenas obras se tiene que reflejar esa luz. ¿Cómo se refleja la luz? A través de las buenas obras. Y Miqueas 6:8 es el versículo que nos va a hablar acerca de esas buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Miqueas capítulo
6, versículo 8 dice: el Eterno te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno. ¿Cuáles son las buenas obras? Que Yeshua dice que a través de ellas se refleja nuestra luz a los hombres. Él te ha mostrado lo que es bueno y lo que requiere Adonai de ti. Solamente que hagas justicia y que ames a la bondad y que camines modestamente con tu Elohim. ¿Qué es reflejar esos destellos de luz eterna? Nos habla acerca de hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? ¿Qué quiere decir hacer justicia? Hacer lo que la Torá ordena, la justicia de la Torá. Seguir la Torá es mostrar la justicia. Sigamos. Salmo 39:6 dice: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos luz. No existe, no hay otra luz que no sea la del Eterno. No intentemos buscar esa luz que nuestro cuerpo, que nuestra alma necesita. No la vamos a hallar en otro lugar, porque solamente en su luz veremos luz. Salmo 37:6: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Solamente a través de la justicia, no hay otra forma. Solamente a través de la Torá del Eterno. Solamente a través de lo que este libro nos enseña, lo que está escrito en este documento. Solamente siguiendo estas instrucciones es que nos conectamos con la luz eterna. Salmo 49:16 dice: los que ponen su salvación y confían en sus riquezas no verán la luz. Los que ponen su salvación y confianza en sus riquezas no verán la luz. Justo lo que hablábamos ahora. Cualquiera puede pensar que por su dinero, por su fama, por su poder, lo ha alcanzado todo. Pero ¿cuál va a ser el final de esa persona? No verá la luz. Por haber alcanzado mucho en este mundo, pero no verá la luz. Aquí se acaba todo. Chao. Dice la Escritura: así como muere el animal, así muere ese. Hasta ahí llegaron sus sueños, sus deseos, sus anhelos. Todo se acabó. Si no está conectado con la luz, no tiene nada. No tiene nada. Solamente un inmenso vacío. Y Proverbios 4:17-19 dice: porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es completo. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben con qué van a tropezar. El que está apartado del Eterno vive en total oscuridad y no sabe el día de mañana qué desgracia le va a pasar, no sabe el día de mañana con qué va a tropezar. Pero el que está conectado con esa luz, solamente le queda una cosa, y es que esa luz vaya cada día en aumento hasta que alcance la perfección, hasta que alcance la luz perfecta, hasta que alcance la altura del varón perfecto. Entonces, todo esto para que nosotros empecemos a inclinarnos hacia una dirección y hacernos esa pregunta: ¿para quién entonces la luz? Porque hoy podemos estar aquí recibiendo este mensaje, recibiendo esta enseñanza y conocer acerca de esa luz. Pero ¿para quién es la luz? ¿Será para mí? ¿Será para otro? Y eso realmente lo decide uno mismo. Eso lo decides tú. Si el Eterno hoy te está mostrando esta enseñanza, y si cada uno de nosotros se pone a pensar en su vida, hoy no ha sido el único día
donde el Padre te ha mostrado su luz. Él constantemente nos ha expuesto a esa luz eterna. Nos ha dado la oportunidad de recibir esa luz eterna. Pero tú eres el que tienes que saber que esa luz es para ti. Y tomar la decisión de conectarte con esa luz. ¿Qué quiere decir conectarte con esa luz? En la Torá vemos que el rostro de Moshe brillaba. Que del rostro de Moshe literalmente salía luz. ¿Pero por qué salía luz del rostro de Moshe? ¿Porque él era Moshe? No. Dice que eso pasaba cuando él iba a hablar con el Eterno. Y en otra parte nos dice que Moshe hablaba con el Eterno cara a cara. Entonces, muchas veces el rostro del Eterno nos está mirando, apuntando hacia nosotros, pero nuestro rostro está desconcentrado con otras cosas. Esa luz nos está apuntando, pero nuestro rostro, en lugar de conectarse con esa luz, está desconcentrado con lo que hay alrededor. Con el TikTok, con el Instagram, con el amiguito, con la escuela, con lo que sea, con lo que hay alrededor, incluso con los problemas que podemos estar viviendo, porque los jóvenes también tienen problemas. Pero nada de eso, todo eso representa la oscuridad que nos quiere llenar. Nada de eso impide que tú hagas así y empieces a ver el rostro del Eterno, para que ese rostro te alumbre a ti. Y así como Moshe, tú, donde quiera que vayas, tu rostro ilumine la luz eterna. Tú tienes esa capacidad, pero tienes que responderte esa pregunta. ¿Para quién es la luz? ¿Es para mí? ¿Esa luz sí va a ser para mí? Tú eres el que tiene que decidirlo, porque ya su rostro te está mirando. Esta enseñanza, este congreso es prueba de eso. Si estás aquí es porque su rostro te está mirando. Él ya extendió su invitación, pero Él no es un Dios tirano. Él deja que cada persona tome su propia decisión de vivir en oscuridad o en luz. ¿Cuál fue el punto de hoy? Conozcamos cuál es la luz. Conocer lo grandiosa que es esta luz. Conocer el poder que esta luz tiene de hacer en nuestras vidas lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos, solamente con hacer este movimiento. Es cambiar tu vista de dirección, dejar de mirar las distracciones, dejar de mirar la oscuridad y enfocarte en esa luz. Y cuando tu cara está conectada con su cara, con su rostro, así como la de Moshe, la tuya brillará. Amén. Y con eso vamos a finalizar la enseñanza.